Desde el Acuerdo Político Nacional llamado Pacto por México, el gobierno de Enrique Peña Nieto trajo consigo una serie de reformas que empezaron a realizar cambios en la organización política, económica y educativa en nuestro país. Poco se informó a los ciudadanos sobre estas, en qué consistían y con qué fin fueron concebidas. Apenas se informaba a la sociedad bajo el eslogan "Mover a México". No hubo consultas ciudadanas y conforme se implementaban, menos se sabía al respecto. Dentro de los diferentes rubros, es la reforma integral de educación básica la que más discusiones y enfrentamientos ha generado, al grado de convertirse en un conflicto social entre aquellos que la rechazan y el Estado, que es quien la impone. Emitir una crítica depende en gran medida de la información que se tiene sobre el tema. Creemos que es una de las razones por las que la reforma no consigue una cohesión aprobatoria entre el triángulo que involucra reformar la educación, es decir, entre profesores, alumnos y ciudadanos. En este video nos dimos a la tarea de recopilar opiniones de aquellos que en su rol de alumno o profesor tienen acerca de la reforma educativa. Consideramos importante conocer los medios de comunicación a los que recurren parte de la comunidad upeniana para informarse de este tema. Y por consiguiente, implica que profesionistas o futuros profesionistas en la educación formal asuman posturas argumentadas desde el sentido común, un sentido académico, un sentido individualista e incluso un sentido colectivo. Híjole, pues la reforma educativa es una alternativa de privatización de la educación, por un lado, ¿no? Y está obviamente disfrazada para obedecer al consorcio o el monopolio educativo que tiene el Estado actualmente, ¿no? Bueno, yo soy Luis, yo soy MAM. Mi lengua es MAM, mi cultura es MAM. Bueno, la reforma educativa es un cambio pues a la educación de fondo, pero es un cambio meramente político, no tanto pedagógico. Es un cambio para mantener el control del sindicato, de los maestros, para restarle además más poder a los maestros, porque al fin y al cabo los maestros se empoderan pues, cuando están en clase. Creo que obviamente, y todos estamos de acuerdo, no es una reforma educativa propiamente dicha. ¿Sí? Esto es más una reforma de tipo administrativa, laboral. ¿Por qué? Porque los cambios más sustantivos que se le hicieron a la educación a partir de esta reforma fue pues el hecho de buscar mecanismos que permitieran obtener un control mucho más fuerte del magisterio a través de someterlo a un proceso de evaluación permanente, ¿sí? Y cambiar una serie de condiciones laborales que ellos o que el movimiento magisterial había ganado desde hace mucho tiempo. Bueno, pues la reforma educativa es un proceso de cambio educativo que se inicia prácticamente desde la entrada de Peña Nieto con un acuerdo político que se llamó el Pacto por México. En este Pacto por México se plantean una serie de reformas que plantean como estructurales. Dentro de esas vienen la energética, la laboral y la educativa. Entonces se suponía que esos eran como los ejes para que México cambiara. Entonces la primera que salió fue la reforma educativa. Se supone que salió con el consenso de todos los actores políticos. Respecto a la primera pregunta de lo que es la reforma educativa, en realidad la reforma educativa pues no es una reforma como su nombre lo plantea, ¿no? Más que nada es una reforma que nos afecta a todos los mexicanos en el referente a la educación. ¿Esto por qué? Porque es una reforma que viene con unos objetivos planteados desde arriba, desde la parte del gobierno, con una finalidad de privatizar más que nada la educación. Y en estos casos pues realmente son muy afectadas más
para las comunidades indígenas de nuestro país mexicano. Quiero centrar esta pregunta desde mi contexto, desde sitiarme desde mi espacio, que es mi comunidad, y pues que al final no persigue un objetivo mismo que a lo mejor persigue la reforma educativa, ¿no? Que es al final creernos o hacernos creer que tiene esa ayuda solidaria para que las comunidades pues crezcan, termine la desigualdad, para que al final la calidad humana se desarrolle como se desarrolla en las ciudades, pero que en una forma distinta pues no tiene nada que ver, ¿no? Al final se persiguen objetivos que todavía carecen para mí de cierto sentido, en el hecho de que no se ve desde un contexto que parte o que se inicia desde otra cosmovivencia. Yo creo que la reforma, aunque establece eliminar la desigualdad, la pobreza, que son las características principales de todo planteamiento que el gobierno hace, eliminar todas estas carencias, todos estos hechos sociales que encarecen a la nación, pero que al final pues es puro papel, ¿no? Es discurso que al final una de dos no se implementa, y aunque se diga que las lenguas estarán presentes y que se tomarán en cuenta, pues siento y pienso que simplemente el hecho que se va a hacer es traducir la reforma o traducir todos estos contenidos educativos, traducir todas estas cosas, pues traducirlas a la lengua, pero seguir en el mismo sistema, es decir, irnos y guiarnos en el mismo sistema, pero con nuestra propia lengua, ¿no? No generar una alternativa propia con una realidad distinta que persigan los pueblos indígenas o las comunidades indígenas. La reforma educativa entiendo que es como son arreglos pedagógicos para la educación y bueno, sustentos sociales también. Para mí la reforma educativa es como una especie de una solución rápida, ¿no? A esta enfocándose el gobierno simplemente en la problemática que pudieran ser los maestros, ¿no? Tanto en sus contenidos, en sus actualizaciones, y en cómo imparten clases dentro de las aulas. Pero sabemos que esa problemática tiene varias aristas, es multicausal, y pues se tiene que atacarnos simplemente en cómo dan clases los maestros, o si son aptos para dar clases, o qué contenidos dan, sino se tendría que abarcar otras temáticas. ¿Te refieres a otros contextos que forman parte de la estructura educativa? Que no solo sea una parte administrativa o un solo agente social, sino que sean varios. Es que son varios agentes sociales que se abordan dentro de la reforma educativa. De hecho, como los ejes principales que se abordan y que se configura es en el artículo tercero y en el 40. Ajá. Y en el 40, donde más bien que una reforma educativa es una reforma administrativa. Constitucional. ¿Por qué se diría que es constitucional? Porque ahora en el artículo tercero pusieron que es que debe ser obligatorio la enseñanza del maestro, o sea, que se debe someter a esa nueva reforma, a esa propuesta de reforma, más bien que ya está la reforma educativa, y aquel maestro que no acate esa reforma constitucional, pues está traicionando a la patria más que a la nación. Por eso lo pusieron directamente en la Constitución. Entonces ahí yo creo que no es tanto un enfoque realmente educativo como sí, sino que pues sabemos que es quitarle el poder al magisterio, a la parte que tenía ese poder que se concentraba en el magisterio, y el Estado pues no le conviene. Simplemente es, ¿cómo lo puedo explicar? Meramente, pues sí, obtención de poder para que el Estado siga y pueda manipular esta parte que es la educación. Obviamente sabemos que esta manipulación va más que nada enfocada a la parte de ese grupo de mexicanos primero,
y a los banqueros. Y a los banqueros, que son los principales que van a ser beneficiados. y los que armaron esta reforma educativa, porque la educación ya va guiada al mercado laboral, no a algo crítico y pensante. Y a un real mejoramiento de educación. Es una educación mercantil, ¿no? Globalizada. Bajo los intereses globalizados de empresas transnacionales. Claro, exacto. por supuesto. Va. El 100% de los alumnos y profesores entrevistados conocen la reforma educativa y declaran que persiguen fines administrativos, globales y ajenos a la pedagogía de lo que la educación en México debería representar. En esta parte es importante rescatar que el 60% de los entrevistados cree que la reforma excluye y atenta contra la diversidad que representan las comunidades indígenas en el país. La opinión que tengo sobre la reforma educativa es una opinión mala. Considero que no se pueden violentar los derechos de los maestros para modificar las estructuras educativas. Mira, es una postura pues un tanto ambivalente porque por un lado podría estar, o estoy de acuerdo con una evaluación en el caso de lo que se discute actualmente con los profesores, ¿no? Que es la primera imposición que hay. Y por otro lado, estoy en contra de que esa evaluación sea una justificación para la privatización dentro del monopolio gubernamental de educación, ¿no? Entonces sí es importante tener en cuenta ambas posturas y ser objetivos ante esa situación. Yo creo que todos los componentes de la educación, es decir, maestros, políticos, planeadores de la educación, evaluadores, intelectuales, están de acuerdo en que el sistema necesita un cambio, es decir, sí necesita una reforma. El problema de esta reforma es que muy poca gente está de acuerdo en cómo se llevó a cabo. Sí se requería, pero la forma específica en la que se llevó a cabo no fue la mejor, y a mí me parece que si tiene elementos buenos, dejó de considerar muchos, y entonces por eso no sé si habría que echarla para atrás, pero sí habría que replantearla, es lo que yo pienso. Pues mi postura es de que es una reforma una reforma muy mal estructurada, no es una reforma en la que nos va a beneficiar, sino al contrario, nos va a debilitar toda la educación de nuestro país. Y entonces, pues la postura que yo doy es que, repito, es una reforma muy mal hecha por parte del gobierno, y creo que pues, lo que debemos de hacer es seguir luchando, ¿no? Apoyar a los que, en este caso a la coordinadora, que son los que están encabezando esta lucha, apoyar para que realmente caiga esta reforma y tengamos una educación significativa para nuestro país mexicano. Gracias. Yo estoy completamente de acuerdo en lo que propone Vicente. Esta reforma educativa debe de preferencia derogarse, ¿sí? Y si no, tendrán que hacerse modificaciones que permitan fundamentalmente el diseño de un planteamiento educativo, pero construido a partir de los actores que participan en el proceso educativo. ¿Quiénes son? Los maestros, ¿sí? Los trabajadores, los expertos en educación, a través pues, de una serie de debates, de discusiones que lleven a la búsqueda pues, de un modelo de educación que garantice bajo las condiciones del país pues, una educación de calidad para los alumnos. La postura del 90% de los entrevistados está en contra de la reforma educativa por considerarla deficiente en lo que propone y por los métodos que se están empleando para imponerla y llevarla a cabo. Solo una persona se consideró neutra, afirmando que es necesaria pero no del modo en que se está ejerciendo.
principalmente la información que está circulando, pues la veo en internet y en redes sociales. Es muy difícil tener información viable y digna, ¿no? A través de televisión, otros medios que estén controlados justamente por el Estado, ¿no? Incluso el periódico es un poco difícil de creer, pero principalmente a través de internet, que es lo más creíble, vaya. Pues el primer medio pues sería dentro de la licenciatura. Yo creo que no la hemos tocado como a profundidad, pero sí se hace mucho hincapié, ¿no? Que para un sociólogo el objeto de estudio principal ahorita es la reforma, cómo se construye esta reforma educativa. Y pues yo más bien lo consulto en la jornada y en algunos documentos que ha lanzado el Colmex, porque es una de las instituciones que se ha enfocado más en lo de la reforma educativa y el desarrollo, los contenidos. Y aparte, bueno, también aquí dentro de la universidad hay maestros buenos que manejan el tema. Una de ellas sería la profesora Tatiana. Entonces ella es la que como que da el hincapié a que conozcamos qué es y cómo se maneja la reforma educativa. Bueno, pues por los medios y por las discusiones que se tuvieron aquí entre los profesores y también consultando en internet los documentos que están dispuestos para ese fin. Como informo, bueno, nosotros estamos analizando la reforma, tenemos la reforma por escrito, así impresa, la tenemos y la estamos analizando ahora este semestre. Y además, bueno, estamos siguiendo las negociaciones que se dan con la CENTE. Tenemos compañeros aquí en la universidad que son de la CENTE, entonces pues tenemos informe directo. Con el alma en una nube y el cuerpo como un lamento, viene el problema del pueblo. Viene el maestro